Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse con nosotros y bueno, continuar con nuestra serie, La vida de Dios en el alma humana. La vida de Dios en el alma humana. Hoy vamos a responder otra pregunta. Hoy vamos a responder la pregunta, cristiano, ¿qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente? Vamos a estar viendo los versículos del capítulo 8 de Romanos, los versos 7 al 11. Los versos 7 al 11. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Le damos gracias a Dios por su palabra, la cual hemos expuesto y escuchado. Ahora, cristiano, ¿qué te hace diferente? Partimos del hecho de que la humanidad se divide en dos grandes grupos de personas. Un grupo, o en primer lugar, vamos a referirnos a los que se describen en los versos 7 y 8, como los que tienen sus pensamientos y sus intenciones en las cosas de la carne, es decir, en las cosas que agradan a la naturaleza pecaminosa. Aquellos que no se sujetan a la ley de Dios, cuyo estado espiritual está degradado, muy degradado, es decir, su estado espiritual es de muerte espiritual. Y vamos a hacer una pequeña aclaración ahí, porque en cierta ocasión, estando yo en una iglesia hace mucho tiempo atrás, recuerdo que el pastor de la iglesia, quien no compartía lo que es las doctrinas de la gracia, tal como nosotros la enseñamos, las doctrinas de la gracia, él decía que el hombre estaba medio degradado a causa del pecado, medio degradado. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Así que cuando nosotros decimos que estas personas que quieren agradar a su naturaleza pecaminosa, que no se sujetan a la ley de Dios y cuyo estado espiritual está degradado, cuando nosotros decimos degradado, realmente no es la mejor palabra, porque pudiera confundir. Allá en los siglos 4 y 5, perdón, surge una doctrina conocida como semipelagianismo. También fue conocida como doctrina de los marselleses, pero bueno, eso es un detalle histórico que ahora mismo no tiene mucha importancia y no le vamos a dedicar mucho tiempo a eso. Pero esa doctrina, semipelagianismo, decía, o dice, porque la doctrina aún existe, que en el hombre aún queda guardada o resguardada o protegida de alguna manera una pequeña isla de justicia, que el hombre está afectado por el pecado grandemente, pero aún le queda un poquito, algo allí, una gotica de algo de pureza, de justicia, de santidad, en fin, una pequeña isla de justicia. Pero eso no es real. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia lo que enseña es la total inhabilidad, la total depravación del hombre. Y no estamos diciendo, y creo que es pertinente aclararlo,
que cuando decimos que el hombre está totalmente depravado, cuando decimos que el hombre espiritualmente muerto está totalmente depravado, totalmente degradado, no estamos diciendo que el hombre es decir, todos absolutamente, que todas las personas absolutamente todas sean lo más malo que les sea posible ser. No, no estamos diciendo eso. Sabemos y lo decimos con toda autoridad, podemos decir esa palabra así, o con toda tranquilidad o con toda franqueza, que dentro de todo ese grupo de personas no redimidas, de todo ese grupo de personas no cristianas, no creyentes, que no se someten a la ley de Dios propiamente, sabemos que hay un número de personas que tienen buenas cualidades humanas, es decir, dentro de lo que pudiéramos catalogar como virtudes humanas, podemos decir que dentro de ese grupo de personas que no se someten a la ley de Dios propiamente, que no se someten a Dios en general, ¿no? Propiamente, no estamos diciendo que absolutamente todas esas personas son lo peor que pueden ser. No estamos diciendo eso. Aunque ciertamente sí podemos decir que dentro de ese grupo hay un grupo que sí son así, que sí son lo más terrible que pudieran ser. Sí existen personas así, definitivamente, pero no estamos diciendo que todas las personas, absolutamente todas las personas fuera de Cristo, que no están unidas a Cristo por la fe, que no son verdaderos creyentes, que todas esas personas son lo peor de lo peor. No estamos diciendo eso tampoco. Eso no es una realidad. No sería justo ni correcto hablar en esos términos. Porque no es real. Así exactamente. Pero eso no significa que estas personas no estén totalmente, espiritualmente hablando, totalmente depravadas. Lo que quiere decir es que no queda ni una sola área de la vida del hombre, es decir, de la vida del ser humano, que no haya sido afectada y degradada y depravada por el pecado. El pecado ha afectado, degradado y depravado todas las áreas del ser humano. Todas, absolutamente todas. No queda un área, esa pequeña isla de justicia a la que hablan los semipelagianos no es real, no existe. Tal isla de justicia. En el hombre no hay nada como una isla de justicia. Eso no existe, definitivamente. Así que estamos diciendo que en la humanidad hay dos grandes grupos de personas. Básicamente unos son, a los primeros que nos estamos refiriendo, es a los no redimidos, a las personas que no se sujetan a la ley de Dios, cuyas intenciones y pensamientos solamente están en la carne, es decir, en la naturaleza pecaminosa, cuyos deseos son agradar a esa naturaleza pecaminosa de la manera en que lo hagan, pero su deseo está en agradar a su propia naturaleza, andar en su propia naturaleza caída, en su propia naturaleza de pecado. Ese es un grupo de personas. El segundo grupo de personas son aquellos que describe el verso 9, quienes viven según las intenciones del Espíritu de Dios que habita en ellos y cuyos deseos y pensamientos son los de agradar a Dios y por lo tanto se someten a la ley del Espíritu de vida. Un detalle que ya lo habíamos visto en un encuentro anterior, así que si usted no ha visto la serie desde el principio, le invitamos a que comience desde el principio. Si usted ha llegado a este video pero no ha visto lo anterior, pues le invitamos a que comience desde el principio. Este segundo grupo de personas que estamos diciendo, cuyos deseos y pensamientos son los de agradar a Dios y que por lo tanto se someten, estos sí se someten a la ley del Espíritu de vida, no estamos diciendo que tengan una obediencia perfecta. No estamos diciendo eso. Como mismo, en el grupo de personas que no se someten a la ley de Dios, no estamos diciendo que todos son o expresan la peor versión que un ser humano pudiera expresar. No, estamos conscientes
de que dentro de ese grupo de personas que no tienen una relación correcta con Dios, hay personas que expresan valores humanos muy buenos, aceptables, deseables desde el punto de vista humano, quiero decir, reconocibles, por supuesto, lo que pudiéramos decir buenas personas, claro que sí, existen, están ahí, lo sabemos, pero del mismo modo que dentro de ese grupo no todos son lo peor de lo peor, pues tenemos que admitir también que dentro del grupo de personas que sí se someten a la ley de Dios y que sí desean agradar a Dios, no estamos diciendo que su obediencia en este tiempo, durante la vida que tenemos en esta carne, en este cuerpo humano, sea una obediencia perfecta, porque aún los que estamos del grupo, los que formamos parte del grupo de los que sí desean agradar a Dios, aún luchamos con la naturaleza de pecado que aún se conserva en nuestros cuerpos, en nuestros miembros. No nos hemos desprendido totalmente, nuestro pecado no ha sido eliminado totalmente de nosotros, así que nosotros aún experimentamos ese tipo de lucha, ese tipo de dificultad. Por lo tanto, nuestra obediencia a Dios no es una obediencia perfecta, pero es una obediencia basada en el amor a Dios. Y bueno, ya estamos diciendo que eso ya lo vimos en un encuentro anterior, así que le invitamos a que vea la serie desde el principio. Estos son los dos grandes grupos de personas que dividen a toda la humanidad: los que aman a Cristo, los que aman a Dios, y los que no aman a Dios. O dicho al revés, porque comenzamos con los que no aman a Dios y con los que sí aman a Dios. Bueno, ese es el caso. Hay dos grupos: los que están en unión con Cristo, los que están unidos a Cristo, los que están en el deseo de agradar a Dios, y los que están separados de Cristo, los que están separados de Dios y cuyo único deseo es agradar a su naturaleza pecaminosa. Esos son los dos grandes grupos de personas. No vamos a dividir en otras categorías. Sencillamente, espiritualmente hablando, la humanidad se divide en dos: los que aman a Dios y los que no lo aman. Los que quieren agradar a Dios y los que quieren agradar a su naturaleza pecaminosa. Así que, cristiano, a ti te hablo, cristiano. Si te preguntas, ¿qué hay de diferente en mí? ¿O qué hay de diferente en los cristianos? Debes entender que hay alguien, y digo alguien y no algo, alguien muy especial que hace posible esa diferencia. El asunto es que ser cristiano no es, y vamos a aclarar lo que no es ser cristiano primeramente. Ser cristiano no es la familia en la que vives, ya sea ese hogar cristiano en el que naciste, si es que tuviste esa bendición, o el hogar cristiano que tú formaste, si es que también tuviste esa bendición, o si fuiste bautizado, o si fuiste a una iglesia cristiana, o te formaste académicamente en alguna escuela o en alguna universidad cristiana, o si naciste en un país cristiano. Vamos a aclarar, cuando hablamos de país cristiano estamos hablando de una clasificación nominal del cristianismo, es decir, hay países que se catalogan según su religión como países cristianos. Mayoritariamente los países de Occidente se catalogan dentro de este grupo países cristianos, en diferencia de los países, por ejemplo, los países musulmanes o los países islámicos o los países budistas o los países hinduistas, o entiende ese tipo de clasificación religiosa. Pero nacer o haber nacido en un país cristiano, nada de estas cosas te hacen cristiano. Si vas a una iglesia, al tipo de denominación que pertenezcas, nada de estas cosas te hace cristiano. Si bien todas esas cosas que mencionamos tienen su valor, vamos a decirlo así, tienen su valor. No estamos rechazando absolutamente estas cosas, solo estamos diciendo que esas cosas no son las que te hacen cristiano, espiritualmente hablando. No son esas cosas las que te hacen cristiano. Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente?
En los versos 9 al 11 de Romanos 8, que ya lo leímos, no vamos a volverlo a leer porque por amor al tiempo, pero en los versos 9 al 11, le invito a que usted lo lea. Pablo describe 5 aspectos, 5 especificaciones, vamos a decirlo así, que muestran cómo no eres como el resto del mundo, o dicho en el lenguaje del apóstol, cómo no eres como aquellos que aún están en la carne. Y recuerden que cuando hablamos de la carne en este contexto, en este tipo de contexto, nos estamos refiriendo a la naturaleza pecaminosa. Cómo es que no eres igual a aquellos que aún están viviendo para la satisfacción de su naturaleza pecaminosa. Como tú no eres igual que esas personas. Recuerda que aunque nosotros, los cristianos, aún vivimos en este cuerpo de carne, cuyos miembros aún están luchando contra el pecado que aún mora en estos miembros, nosotros estamos posicionalmente en Cristo, y eso es algo muy importante. Pienso que quizás tengamos que hacer un video más adelante explicando acerca de qué significa estar posicionalmente en Cristo. Eso es un punto fundamental, pero bueno, hoy no nos es posible alargarnos demasiado con esto. Así que recuerda que nosotros hay una diferencia, y es que los que no están unidos a Dios, los que no están unidos a Cristo, están unidos a su naturaleza pecaminosa, y el deseo o las intenciones de la vida de esas personas es agradar, confortar a esa naturaleza pecaminosa. En cambio, los que somos de Cristo y los que estamos posicionalmente unidos a Cristo, nuestro deseo es someternos a la ley de Dios, nuestro deseo es amar a Dios y caminar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, que es lo que vimos en el encuentro anterior. Y eso hace toda la diferencia. Así que hoy quiero que tú, cristiano, aprendas quién eres y de quién eres. Quiero que aprendas quién eres tú y a quién le perteneces tú. Y pídele a Dios que te ayude a experimentar una convicción profunda de estas verdades, de modo que comiencen a apreciarse en tu vida, que comiencen estas verdades, que comiencen a apreciarse en tu vida cotidiana para testimonio al mundo. Y si alguien no cristiano está viendo este material, si alguien no cristiano está viendo este video, pues le invito a que escuches, a que pongas tu razón ahí lo mejor posible. No estoy diciendo que no seas competente, lo que estoy diciendo es que hagas tu mejor esfuerzo. A veces uno no logra encontrar las palabras precisas, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y te pedimos a ti, si eres alguien que no eres cristiano y que estás escuchando este material o estás viendo este material, que hagas tu mejor esfuerzo en poner allí toda tu razón, porque todas estas cosas de las que estamos hablando se pueden hacer realidad en tu vida por medio de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, tal como lo dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Así que mi oración a Dios por ti es que Dios te traiga libre y razonablemente a abrazar a Cristo. Entonces, los cinco aspectos de los que Pablo describe en los versos 9 al 11 son los siguientes. 1. El Espíritu de Dios habita en ti. Si eres cristiano, en primer lugar, el Espíritu de Dios habita en ti. 2. Estás en el dominio del Espíritu. Es decir, el dominio tiene que ver con el gobierno del Espíritu. 3. Tú perteneces a Cristo. Ya no eres de tu propia propiedad, vamos a decirlo de esa manera. No te perteneces a ti mismo, aunque realmente eso nunca sucedió, pero eso lo vamos a explicar en otro momento. En cuarto lugar, tu espíritu, no el Espíritu de Dios, el tuyo, el espíritu humano que habita en el tuyo propiamente, tu propio espíritu,
está vivo gracias a la justicia y a la presencia de Cristo en ti. Recuerda que ahí en Efesios 2:1 dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ciertamente nosotros en ese momento no estábamos muertos físicamente. Así que, ¿de qué modo estábamos muertos? Teníamos que estar muertos de algún modo, porque Dios nos dio vida en ese momento. Así que, ¿qué tipo de vida nos dio en ese momento? ¿Y de qué tipo de muerte nos sacó? Pues definitivamente entendemos que hay una muerte espiritual, aparte de la muerte física. Pero bueno, eso es también material para otro momento. Es mucho. Hoy no lo podemos explicar todo. Así que tu espíritu está vivo gracias a la justicia y a la presencia de Cristo en ti. Y 5. Tu cuerpo mortal será levantado, es decir, será resucitado. Pero hoy, por causa del tiempo, no podemos extendernos a ver los 5 aspectos. Así que hoy nos vamos a quedar con el primer aspecto, con el número 1, que es que el Espíritu de Dios habita en ti. Y dice así: el Espíritu de Dios habita en ti. Dice ahí el verso 9: pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu de Cristo. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Este pasaje básicamente está diciendo que tú, cristiano, en ti habita el Espíritu de Cristo. Y si el Espíritu de Cristo no habita en ti, entonces tú no le perteneces a Cristo y por lo tanto tú no tienes ninguna relación con Cristo y tú no eres cristiano. Eso es lo que está diciendo este verso, este versículo 9. Que el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu, se puede decir en cualquier forma, habita en el creyente, es lo que marca toda la diferencia. Que el Espíritu de Dios está habitando en el creyente, eso marca toda la diferencia. No se trata de que tengan a partir de ahora, no es que tenemos nuevas ideas, sí, eso es evidente que sí va a suceder, pero no se trata solo de que tengas nuevas ideas, sino que la causa por la que tienes una nueva mentalidad o una mentalidad espiritual diferente es por la presencia y la obra del Espíritu Santo que habita en ti, que ahora está presente en ti y que se encarga de ajustar, toma todos tus pensamientos y los ajusta para que ahora como creyente tengas un nuevo gusto, un nuevo deleite, una delicia, un deseo por la ley de Dios, un deleite en la presencia de Dios. Por esa causa es que tienes nuevos pensamientos, por esa causa es que tienes una nueva mentalidad espiritual. La causa es que el Espíritu de Dios habita en ti y se está encargando de tomar todos tus pensamientos, recrearlo todo, hacerlo todo nuevo, como dice en 2 Corintios 5:17, somos nueva criatura, nos está recreando o haciéndonos una nueva creación. Por eso tenemos una nueva mentalidad espiritual y ajusta nuestros pensamientos, cambia nuestra manera de pensar. Ahora ya no deseamos amar los pecados que antes amábamos. Ahora deseamos amar a Dios, deseamos caminar con Dios, deseamos caminar en el Espíritu, deseamos caminar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Deseamos agradar a Cristo, deseamos obedecer la ley. Eso es todo lo que deseamos ahora. Que tenemos lucha con el pecado que aún mora en nosotros, sí, es verdad, aún tenemos ese tipo de lucha, aún tendremos momentos de debilidad, momentos de flaqueza, caídas, fracasos, volvernos a levantar, todo eso va a suceder, pero tenemos una nueva mentalidad porque deseamos agradar a Dios y hacerlo conforme a su palabra, conforme a su revelación, conforme a la guía del Espíritu. Así es como lo queremos hacer. Que en el proceso habrá lucha y dificultad, sí, porque es un proceso. La santificación es un proceso. No es un efecto instantáneo. Ya eres perfecto, no. Es un proceso. Pero en el proceso, nuestro deseo es caminar con Dios, es caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Así que un detalle interesante
es que el Espíritu de Dios habita, como dice el verso 9, habita en el creyente. Y es un detalle interesante porque no estamos diciendo que el Espíritu de Dios simplemente está ahí o que está presente ahí, como cuando, por ejemplo, tú tienes que trasladarte hacia un lugar, ya sea que vayas al trabajo, ya sea que vayas a cualquier parte, vas a ir a una tienda, no sé, vas a ir de campismo, qué sé yo, vas a salir, digamos. Tienes que tomar un transporte público, ya sea que tomes un autobús o que tengas tu propio auto o que un tren o un avión, no importa. El hecho de que tú estés dentro de ese transporte no hace que ese transporte sea tu morada permanente. Tú no habitas en el autobús, tú no habitas en el tren, tú no habitas en el avión ni en tu auto. Tú tienes una morada permanente, independientemente de ese otro transporte público, digamos, o de ese otro lugar. Digamos que tomaste el transporte y llegaste a un museo. Tú no habitas en el museo. El museo no es tu habitación permanente. Tú solo estás ahí por un momento, por alguna razón, por una causa estás ahí. Pero ese no es el caso del Espíritu de Dios que habita en el creyente. El caso del Espíritu de Dios es que habita, tiene en el creyente su habitación permanente. Eso es lo que la Biblia está enseñando en este pasaje. Es la palabra oiken, de donde proviene, de donde se obtiene el término oikos. Estamos citando palabras del griego. Oiken, que habla de habitación, y de donde se extrae o se obtiene la palabra oikos, que significa hogar, casa o habitación también, pero en el sentido de familiaridad, en el sentido de intimidad. Así que es en ese sentido, es en el sentido de habitación permanente, en el sentido de habitación como casa, habitación como hogar, como casa de familia, como familiaridad, como intimidad. Está diciendo que el Espíritu de Dios habita en el creyente en un sentido íntimo y familiar y permanente. Es de esa manera, es decir, el Espíritu de Dios no está en ti como quien está momentáneamente, como quien está de paso, como quien está por un momento. No, sino que está permanente en ti, en un sentido de familiaridad, en un sentido de intimidad, en ese sentido, y de permanencia eterna, para siempre. Estamos hablando de ese sentido. Y eso es importante, porque no estamos diciendo que el Espíritu de Dios vino por un momento a hacer algo y ya. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que eres una morada permanente del Espíritu, donde el Espíritu de Dios habita, y habita en un sentido de posesión, en un sentido de que es su hogar, su casa. Y eso es un privilegio demasiado grande incluso para entenderlo, pero es así. Bueno, vamos a seguir avanzando. Así que la primera cosa distintiva acerca de los cristianos y que nos hace diferentes de aquellos que aún están en la carne es que somos personas habitadas. Y eso es un detalle muy importante, porque no sé cuántos de ustedes habrán sido testigos de detalles. Por ejemplo, en algunas iglesias que usted va y se encuentra personas que son cristianos o que asumen la identidad cristiana, dicen que son cristianos, incluso pueden ser líderes de la iglesia, líderes de la adoración, predicadores, y de momento tú los encuentras que en un momento están ya sea en los bancos en la congregación alabando o están dirigiendo la alabanza, y de momento hay un momento de guerra espiritual en ese culto, qué sé yo, y a esa persona hay que extraerle un demonio. Tú dices, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que hay que extraerle un demonio a una persona que es cristiana? Eso no es posible. Eso no es posible, porque un cristiano es una persona que está siendo habitada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede estar siendo habitada por el Espíritu Santo y por un demonio. No puede ser. El propio Espíritu Santo no le da entrada a un demonio. Es imposible. El demonio no puede habitar donde habita el Espíritu.
no puede ser. Y la Biblia nos lo confirma porque nos dice que allá en 2 Corintios 13:8, si no me equivoco, bueno, el versículo que dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces no es posible de ninguna manera que tú tengas el Espíritu de Dios habitando en ti y que a la vez un demonio esté habitando en ti y haya que sacarte un demonio. Eso no es posible, eso no puede suceder. Si hay que sacarte un demonio, y si realmente hubo que sacarte un demonio, es porque tú no tenías el Espíritu de Dios viviendo en ti. Y si no tenías el Espíritu de Dios viviendo en ti, es porque tú no eres cristiano, aunque fueras predicador. No eres cristiano, aunque fueras líder de alabanza. No eres cristiano, sencillamente no eres cristiano. Para tú ser cristiano tienes que ser habitado por el Espíritu. Y habitado en el sentido en el que ya explicamos. Oikos, casa, habitación permanente, a familiaridad, intimidad. Si el Espíritu de Dios no está habitando en ti de esa manera, sencillamente no está habitando de ninguna manera. Así que no, esos son detalles que pueden ser chocantes, duros, pero crudos, pero que es importante entenderlo porque hay muchas personas dentro de la cristiandad moderna que viven muy confundidos y muy engañados pensando que son cristianos cuando no lo son. Y es triste. Es triste porque si nadie les enseña estas cosas, van a llegar al final de su carrera y se van a presentar delante de Dios creyendo que son lo que no son realmente y no van a encontrar entrada al seno de la comunión con Dios en la eternidad. No la van a encontrar porque no la tienen, desde aquí no la tienen. Entonces es importante que entiendas qué cosa es lo que te hace diferente, qué es lo que te hace cristiano propiamente. Entonces, así es la primera cosa distintiva de que los cristianos somos diferentes de aquellos que están en la carne, que somos personas habitadas, tal como lo declaró Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Te dejo entonces, mi amigo, mi hermano, mi querida persona que me estás viendo y escuchando, te dejo este primer tesoro de verdad para que medites en ella. La permanente presencia del Espíritu y la permanente presencia de Cristo. Disculpen, la permanente presencia de Cristo y de su Espíritu en tu vida. Esta es la primera cosa que te hace diferente como cristiano. No lo ignores, no contristes al Espíritu, no lo resistas. Su Espíritu es el mejor regalo que el Cristo resucitado nos ha podido dar para nuestra bendición final y para su gloria. Te dejo allí con Efesios 1, 13 y 14. Ese último versículo no lo vamos a buscar. Te dejo que tú vayas y lo busques y lo leas. Y bueno, terminamos así esta transmisión. Dios te bendiga mucho.